Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos e integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Buscando Musas. Hoy tenemos con nosotros a Laura Salesa, es creativa digital, pero quería, Laura, que nos dijeses un poco dónde podemos categorizarte o que nos cuentes un poco a qué te dedicas, porque tocas realmente varias cosas como el diseño, el storytelling, el marketing, un poco te mueves entre esos campos. Entonces dime un poco cuál es tu etiqueta, por así decirlo. Madre mía. Buena pregunta para comenzar. Lo primero, hola a todos y gracias, Miguel, por invitarme. Un placer. Y bueno, esta pregunta yo siempre digo que soy creativa, no puedo definirme de una cosa u otra, ni pienso que despunte especialmente en algo, ¿no? Y yo creo que cuando tienes esas inquietudes por crear y explorarte a uno mismo, no te puedes etiquetar, como dices, en una cosa solo. Quizás, digamos, yo comencé dibujando retratos de niña, dibujando cositas que veía cuando íbamos de excursión en el colegio. Y luego pasé a escribir poesía y pequeños relatos un poco como expresión personal, ¿no? Uh-huh. Incluso no se lo mostré a nadie durante mucho tiempo, era una forma de comunicarme porque yo era una niña introvertida y tímida, ¿no? Entonces siempre he tenido esa dualidad de las dos cosas, el escribir y el crear, o sea, ya no solo dibujar, sino pues todo tipo de cosas, ¿no? Esto vamos a conectarlo un poco con tu relación con la creatividad en general y quiero que me cuentes un poco dónde empieza todo eso, que conectaba con ti cuando de pequeña y todo eso, Uh-huh. y también con otras cosas que me has podido contar como lo de la familia de artistas. Sí. Entonces quiero que me cuentes un poco cuáles son tus orígenes dentro de todo esto. Sí, yo creo que mi viaje es un poco esa exploración personal, como decía, ¿no? El ser una niña con esa sensibilidad y esa introversión y mi forma de sacarla fuera era a través del arte y la creatividad. No sé en qué momento yo descubrí o pensé que podía empezar a dibujar y a crear, pero simplemente lo hacía, ¿no? Era como algo natural para mí. Sí que es verdad que, como tú bien decías, en mi familia, bueno, mi madre es también una persona muy creativa, ya no solo en el aspecto de pintar o de coser, sino en la casa, ¿no? La puedes ver empapelando paredes o creando baldas o cualquier otra cosa, ¿no? Inventando cosas, reciclando, ¿no? Como hacían las madres de aquella época, primero por necesidad y luego también por inquietud, ¿no? Entonces, un poco también absorbiendo esa influencia, ¿no? Que es tu madre, ¿no? Mi hermano mayor también, con el que me llevo 7 años, también ha sido una influencia muy grande para mí. Él también dibuja excepcionalmente, es un amante del cine, de la música, es quien me introdujo también a ese mundo del espectáculo y del arte, ¿no? Y todas esas influencias, ¿no? Es lo que me han ido creando, aparte de mi propia inquietud. Uh-huh. Y bueno, pues a medida que he ido creciendo, ya he empezado, digamos, a sacarlo fuera. Al principio era algo para mí, no sabía si lo estaba haciendo bien. Y digamos, ya hacia la adolescencia, en el instituto, pues bueno, ya me rodeé de otras personas también con esas mismas inquietudes y nos enseñábamos cosas, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, bueno, pues la evolución ya más hacia el mundo profesional. Luego, dentro de este núcleo familiar, te quería preguntar qué consejos podrías dar a padres que tengan miedo de apoyar a sus hijos dentro de estos entornos, pues más tirando a lo creativo, Mm, o a los jóvenes que quieran probar dentro de los campos de la creatividad y tal. O sea, claro. igual de tu perspectiva también podrías explicar un poco mejor, pero eso, ¿qué consejos podrías dar a los padres que igual tienen ese miedo y a los jóvenes Mm. que quieren igual dar el paso? Por supuesto. Pues mira, precisamente hoy hacía una publicación en LinkedIn en la que yo confesaba que yo empecé a estudiar Derecho y lo dejé. Yo era muy buena estudiante y entonces, ¿no? Con 18 años, la verdad que no tenía mucha idea de lo que quería hacer, ¿no? Era un poco digamos, tener buenas notas tiene al mismo tiempo esa el doble filo de decir, bueno, puedo hacer todo lo que quiera, pero no sé exactamente qué es lo que quiero hacer. Entonces, pues mi padre me dijo, pues una carrera, ¿no? Derecho que siempre tendrá salida. Y terminé el primer año y no me gustó nada.
Y bueno, pues precisamente hablaba hoy de eso, ¿no? De la importancia que es hacer algo que te apasione. Yo entiendo que las profesiones creativas, ¿no? Tienen ese, digamos, ese estigma, ¿no? De que no son tan valoradas como pues otro tipo de sectores más industriales o medicina o otro tipo de profesiones, ¿no? Digamos con más estatus. Pero yo creo que lo primordial es hacer lo que te apasiona porque es donde vas a darlo todo y incluso puedes hacer una carrera estupendísima de arquitectura o una industria y si no estás motivado, puede que no llegues, puede que toda esa inversión no sirva, ¿no? Con lo cual yo creo que los padres, y yo soy madre también, tienen que dar esa oportunidad de que los niños exploren sus habilidades y luego poder canalizarlas, ¿no? Para hacer de ello una profesión. Yo afortunadamente, mis padres, pese a que venimos de una familia humilde, confiaron siempre en mis decisiones. Incluso en ese momento que le dije yo a mi padre, dejo de estudiar Derecho, pues yo creo que, no sé, algo vio en mí que dijo adelante. Incluso suponía irme fuera a estudiar a Bilbao con una inversión de un sitio donde quedarse y demás, pero vio algo y yo creo que hay que escuchar a los hijos y no subestimar, ¿no? sus inquietudes. Dentro también de tus inquietudes personales estaba la escritura y dentro de esto has podido publicar una novela de ficción. También estás un poco dentro de la poesía y tal. Y quería preguntarte si tú haces una distinción entre el escribir como expresión personal y el escribir dentro de un entorno profesional. ¿Cuál era Desde un poco tu luego. experiencia con la escritura? Sí, como bien dices, empecé con la escritura creativa como expresión personal, sin ningún ánimo de lucro, como quien dice, ¿no? Por entretenerme, ¿no? Yo siempre estaba pensando historias antes de dormir, ¿no? Esa forma, ¿no? De expresarme y de nuevo. Pero sí que es verdad que todas esas capacidades, ahora mirando hacia atrás, es lo que me han impulsado al momento en el que estoy ahora, en el que yo pues escribo blogs para otras empresas, el que, bueno, yo a través de redes sociales pues puedo contar mis historias para promocionarme. Entonces es usar esas herramientas que tú tienes creativamente y aplicarles al tono profesional, con lo cual está unido, pero sí que realmente pues sí, son dos facetas distintas. Y también quería preguntarte, relacionándolo un poco con la temática de tu novela, la importancia de la tecnología dentro de nuestra época y si tú opinas que está bien depender tanto, conectándolo un poco con Mm, todos esos temas de tu novela y la escritura, si está bien depender tanto de la tecnología, tratando de lo que trata sí. al final de... Sí, mi novela que se llama Nueva Era fue escrita, bueno, pues en 2012 se hablaba de las predicciones del calendario maya que terminaban en el 21 de diciembre de 2012, que iba a haber una catástrofe global, ¿no? Y bueno, aunando esa leyenda o ese mito, esa predicción, como lo quieras llamar, ¿no? Porque quien cree o quien no, por la sociedad, un sentimiento que yo tenía entonces, ¿no? Yo estaba viviendo en Londres, que es una ciudad con un ritmo frenético, donde había muchísima más dependencia que aquí, ¿no? Porque siempre lleva un avance, ¿no? A las tecnologías, al uso del teléfono y demás. Y bueno, y como una reflexión, se me ocurrió la idea de esta novela en la que, pues eso, hay un fenómeno natural tan desastroso que corta las comunicaciones a nivel mundial, no hay electricidad, no hay internet, ¿no? Y es como una sociedad de ahora puede sobrevivir a eso, ¿no? A mí se me ocurrió precisamente con unas nevadas enormes que hubo en Londres y ahí se monta un caos y dije, bueno, qué pasaría, ¿no? Si nos quedamos sin nada de repente y qué haríamos, ¿no? ¿Sabríamos con nuestras manos crear cosas? ¿Podríamos volver a hacer cosas como se hacían antes, ¿no? Y yo creo que es importante tener esa reflexión, ¿no? Se está perdiendo, sobre todo, volviendo un poco a los niños también, la oportunidad, darles la oportunidad de usar su imaginación, de explorar con materiales, de construir, ¿no?
O sea, tampoco tiene que ser un planteamiento de ni lo uno ni lo otro, sino tener la oportunidad de explorar con las dos cosas. Encontrar un balance al final, que no es ni criarlos con el iPad, ni solo que estén fuera todo el día Exactamente. con los juguetes o lo que sea, sin tocar una pantalla hasta que tienen 12 Claro, años. tienen que ser habilidosos con las tecnologías porque es el Claro. futuro y lo van a necesitar para trabajar, para estudiar. Pero tampoco darles todo hecho, ¿no? Aquí está el juego, aquí está el entretenimiento, la televisión, sino también darles la oportunidad de, mira, siéntate con unas pinturas y unos papeles y a ver qué puedes hacer, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber de nuevo esa oportunidad de dar y crear. Ujú. Luego también quería preguntarte sobre si crees que tu actitud frente a la escritura cambió cuando la profesionalizaste, porque yo, por ejemplo, con la fotografía y mucha gente, yo creo que a la hora de profesionalizar una pasión puede perder la chispa o puede perder esa motivación. ¿Tú qué opinas respecto a esto? Bueno, desde luego que todo tiene, digamos, unos objetivos distintos, ¿no? Porque sí, por un lado es más la expresión artística, por otro es un objetivo estratégico comercial, ¿no? Y ahí intervienen otros factores, ¿no? Yo que escribo mucho para medios digitales, pues hay que tener en cuenta el SEO y las palabras clave, entonces tienes que construir tu mensaje utilizando ya esas palabras y tiene que tener un enlace para vender algo. Entonces es un sentido distinto, pero bueno, al final, pues digamos que eso, que estás en otra faceta y tienes que adherirte a esos requerimientos. Entonces no sentiste esa rotura o como una cosa estaba dedicada para la expresión personal y otra cosa Mm, está dedicada por una estrategia, no sentiste esa falta de pasión y tal. Porque yo mm, personalmente, por ejemplo, lo he visto, pero relacionado con la valoración que se tiene el trabajo. Quizá uno ujú. cuando tiene una pasión disfruta mucho y obtiene una recompensa, por así decirlo, personal bastante grande, pero en cuanto lo profesionaliza, igual al meterse dentro de unos campos en los que creativamente, por ejemplo, pueden estar menos valorados, sienten esa falla de motivación, quizá. Sí, no, desde luego entiendo perfectamente lo que comentas. Ahí la satisfacción pues viene, digamos, en la consecución de otras cosas, ¿no? Que puedan salir de ello, ¿no? Si tú escribiendo un blog para una empresa llegas a ver, ¿no? Que han tenido un montón de audiencia, de visitas que consiguen vender, ¿no? Pues esa tiene que ser tu satisfacción. Evidentemente hay unas limitaciones, no puedes hacer las cosas como quieras y de la forma que quieras, ¿no? Pero digamos que es verlo con ese sentido. Ujú. Y conectando otra vez un poco con el libro, mencionas también que quieres publicar un libro de poesías en inglés y en español. Ujú. Entonces, quería preguntarte cómo crees que se puede conseguir llevar adelante un proyecto personal desde el punto de vista del marketing personal o la imagen personal ahora, portfolios, redes y tal. ¿Cómo crees que se puede realmente llevar adelante un proyecto personal como podría ser la publicación de un libro en los tiempos actuales o con las herramientas que tenemos a Mm. nuestra disposición? Pues mira, yo veo muchísima diferencia, por ejemplo, cuando publiqué mi novela, ¿no? Que bueno, pues ya han pasado 9 años, pero todavía era todo muy diferente, ¿no? Había redes sociales, pero no como ahora. Había empresas de autopublicación, pero no como ahora. O sea, todo ha ido avanzando muchísimo. La ventaja es eso, ¿no? Que uno mismo es capaz, ¿no? Siendo un poco habilidoso con la tecnología y ese tipo de cosas, ¿no? Para mí el ser no solo escritora, sino diseñar y maquetar mi propio libro y ser capaz de promocionarlo, pues evidentemente me da esa posibilidad de hacerlo todo yo, todo en uno, ¿no? Pero desde luego que hay más facilidades que antiguamente. Yo, por ejemplo, en ese sentido fui hacia la autopublicación con mi novela porque vi muy difícil el camino de conseguir una editorial, alguien que te apoye y demás. Quizás si me hubiera dedicado al 200% en ello lo hubiera conseguido, pero yo tenía otras cosas que hacer, ¿no? Claro. Era más un proyecto personal que quería sacar. No es fácil, no es fácil, pero yo creo que es importante rodearte de personas con esos intereses, preguntar, buscar soluciones, ¿no? Crear esa red de contactos es fundamental y aprender. Yo sigo aprendiendo en todo esto. Y en cuanto a lo que es en mi proyecto de poesías, pues también ahora mismo no sabría decirte cómo lo quiero hacer. Es algo que tengo pensado, más que nada para que quede constancia de esa recopilación de poesías que tengo. Pero ojalá pudiera tener una difusión de una forma, ¿no? Ujú. Pero ahora, por ejemplo, con las herramientas como son las redes sociales,
hay plataformas, por ejemplo, de mecenazgo como Kickstarter, Patreon, etcétera, y también grupos de Facebook o lo que sea en la que puedes, para empezar, a hablar con tu nicho, que es el público objetivo al que quieres dirigir al final la gente que le va a gustar, y luego también pues tener realmente unas personas que te apoyan durante la realización de proyectos. Así que yo creo que ahora también están esos elementos que igual anteriormente tenías que tener un proyecto acabado, tenías que trabajar en cómo presentarlo y proyectarlo, y ahora puedes trabajar a la vez que recibes el apoyo. Efectivamente, sí, todas esas plataformas de crowdfunding no existían, digamos, también hace relativamente poco, ¿no? Y da todas esas oportunidades. Y lo que queda en evidencia, digamos, es que tienes que ser tu propio comercial, ¿no? Ya no solo tu producto tiene que ser bueno, ¿no? Tu libro, tu obra de arte, tu colección fotográfica, sino que tienes que ser capaz de venderlo. Y tener esa constancia y esa paciencia para sacarlo adelante. Pero desde luego que sí que existen muchas más herramientas ahora y hay que sacarles partido. Y en ese aspecto que has mencionado, a la hora de saber venderlo, ¿cómo posicionas también la escritura o el saber comunicar también la comunicación a día de hoy también como otra herramienta esencial dentro del libro de... En cuanto a mis Sí, a proyectos publicar proyectos personales o a cualquier persona realmente que quiera sacar algo adelante a día de hoy. Sí, yo creo que de lo que se trata es ir demostrando poco a poco, ¿no? No se trata de coger un producto y decir, mira, esto lo tengo y vale tanto, ¿no? Las redes sociales nos dan esa capacidad de ir dando pinceladas día a día, semana tras semana, de nuestra valía, de nuestras capacidades, y es un poco ir, digamos, convenciendo a tus seguidores de tu talento para que en el momento en el que saques ese proyecto, pues estén interesados, ¿no? Y luego conectando también en el hecho de que sea en español y en inglés, también amplías un poco la audiencia. Y en el aspecto de que también hoy en día estamos conectados y podemos publicar una cosa para un público de Australia, aunque estemos en las antípodas. Podemos dirigirnos y hablar en 24 horas con alguien de Japón, o sea que realmente estamos más conectados que nunca y también podemos crear esas relaciones que nos ayudan a crecer no solo en un entorno local, sino que global. Desde luego, las oportunidades son infinitas y yo eso lo valoro muchísimo. Yo cuando era niña me escribía cartas con gente de todo el mundo, ¿no? Entonces en revistas de música o de cine se ponían anuncios para hacer amigos por todo el mundo y nos escribíamos cartas. Ahora es todo instantáneo, puedes hablar al momento, puedes intercambiar cosas, es un mundo abierto, ¿no? Y eso, si manejas el idioma, pues te abre muchísimas puertas, desde luego. Conectando con esto, quería preguntarte sobre tu experiencia en el extranjero. Preguntarte, pues, cuántos años pasas en Londres y qué lecciones te aporta esto sobre ti misma y también sobre por así decirlo, sumergirte en el entorno laboral extranjero y qué cosas te da, porque realmente tú estudias aquí en España y luego te vas para allá. Entonces, ¿cómo te encuentras dentro de Londres, para empezar? Pues sí, a mí Londres fue una ciudad que me fascinó ya la primera vez que fui como visitante, porque mi hermano estuvo viviendo allí mucho tiempo y fui a visitarle y me cautivó. Pero luego ya fue por otras circunstancias, cuando yo ya era una profesional, que me mudé allí, fue en 2005. Yo ya había terminado la carrera de publicidad, había trabajado un par de años en Bilbao, donde estudié. Y me trasladé allí y bueno, para mí fue una experiencia en todos los sentidos, ¿no? En ese momento, digamos, era bastante sencillo encontrar trabajo y de hecho en una semana yo ya estaba trabajando en una empresa que hacían servicios de impresión y diseño, ¿no? Tenían todo el equipamiento y también ofrecían los servicios de diseño. Y desde luego, bueno, pasé 13 años allí, con lo cual, pues la mayor parte de mi vida profesional hasta el momento, que regresé hace 3 años. Y bueno, en cuanto a experiencia profesional, increíble. Londres es como un mini mundo, hay gente de todas partes, aprendes de todas las culturas y las oportunidades están abiertas. Yo eso, salté de un trabajo a otro con relativa facilidad, ¿no? Ahí de lo que se trata es de mostrar tu potencial, de ser dedicado y te dan las oportunidades para seguir creciendo.
Y en ese sentido, pues la evolución fue progresiva, fui creciendo a medida que pasaron los años. Y entonces, ¿crees que hay realmente bastante cambio de mentalidad y de valor dentro de las profesiones creativas respecto a lo que viene siendo España y el extranjero, en este caso Londres? Pregunta polémica. Bueno, la verdad que ahí las profesiones creativas sí que es verdad, o más que las profesiones creativas, sino que el mundo del marketing y la imagen, el preocuparse por tener una web corporativa, el tener tu identidad bien trabajada, como decía, están años por delante, ¿no? Cuando yo me fui, ya digo, 2005, pues sí que había un margen tremendo, ¿no? De cómo estábamos aquí y cómo estaban allí. Con lo cual, si valoraban todo eso, el aspecto de imagen y la presencia online en eso, de la misma manera, la profesión de diseñador gráfico estaba mucho más valorada que aquí, en todos los sentidos, tanto su labor como la remuneración, ¿no? Con lo cual, como digo, la progresión profesional fue positiva en todos los aspectos. Y sí que es verdad que cuando he vuelto he notado aquí mucho más avance, muchísimo más de cuando yo me fui. Muchísima más iniciativa, más apoyo a la innovación, un montón de formas y maneras de ayudar a los creativos. Con lo cual veo que está cambiando, pero desde luego que bueno, que Londres siempre irá siempre más avanzado que Ujú. aquí. Y dentro de esos campos creativos, tú también te relacionas con otros medios de expresión, como puede ser pues, la ilustración, mencionas también como aficiones, por así decirlo, el canto, el bricolaje y tal. Quería Mm. decirte cómo te relacionas o cómo buscas también tu inspiración o abrir fronteras dentro de otros medios, por así decirlo. Sí. Bueno, para mí el crear cosas es, bueno, como decía desde el principio, es una expresión y luego una inquietud, una forma de relajarme también. También lo que decía de mi madre, a mi madre siempre la he visto haciendo cosas, nos confeccionaba ropa, estaba haciendo punto todo el día y yo he ido explorando esas cosas, ¿no? Probándolas a mi manera. Más como hobby, entretenimiento, ella igual lo hacía más como por necesidad, ¿no? Porque tenía que hacer cosas para nosotros y yo un poco por ir descubriéndome, ¿no? El tema de la ilustración fue la evolución de yo dibujar a lápiz a hacerlo en digital, también porque al entrar allí a trabajar necesitaba saber esos programas, ¿no? Entonces estaba el Freehand y luego Illustrator. Entonces era mi forma de obligarme a aprender de una forma divertida, digamos, ¿no? Entonces esa fue la motivación que yo tuve para meterme a la ilustración digital. El tema de la música, pues bueno, siempre me ha interesado la música y allí en Londres, al final conoces a mucha gente y te vas acercando a los que son afines a ti. Y yo tenía muchos, bueno, y tengo, que los mantengo, ¿no? Pero me rodeé ahí de mucha gente que tenía su banda de música o que hacía música por hobby, que también que eran artistas. Entonces, pues empiezas a explorar, a hacer cosas por entretenimiento y es un poco ir probando Ujú. en ese sentido. Esto conecta también con otra cosa de la que quería hablar, que era un poco el networking o los proyectos fortuitos también que pueden surgir de tu entorno más próximo o del simplemente verbalizar que tú estás abierto a un proyecto o lo que sea. No solo el tema de enseñar tu trabajo, enseñar tus hobbies o lo que sea, si tienes una banda de música, sino el igual conocer personas, como has dicho tú, afines a ti, con las que puedes desarrollar un proyecto. Ujú. ¿Cómo crees que te has encontrado tú también dentro de esos campos? ¿O qué importancia también le das a la gente Sí. a la hora de realizar ese tipo de trabajo? Mucho, mucho. Todo parte de la curiosidad propia y de tener los ojos abiertos a lo que sucede fuera, ¿no? Y para mí es algo también natural. A mí siempre me ha gustado hablar con otras personas que crean, ¿no? Para entender cuál es su proceso y aprender de ellos. Luego enseñar mis cosas para que ellos me digan qué les parece, ¿no? Lo que decía de intercambiar cartas con personas. Luego yo en 2010, cuando ya llevaban 2 o 3 años los blogs, ¿no? Que era como el boom de los Ujú. blogs, yo creé mi propio blog también un poco para obligarme a aprender a hacer un blog
Y yo entrevistaba, ¿no? Como haces tú aquí en estos podcasts, a otros artistas para conocer su obra. De ahí salieron oportunidades de trabajar juntos también, ¿no? Yo creo que alguien que es creativo, este tipo de relaciones le salen de forma natural, ¿no? Es simplemente esa curiosidad. Y luego pues no sabes dónde te llegan las cosas. Ha habido gente que de vuelta de muchos años pues se ha acordado de ti y te ha llamado para algún proyecto. Yo creo que hay que estar abierto a todo, porque no sabes los caminos a los que nos puede llegar. Ujú. Y como mencionas también el autoforzarte a ti misma, por así decirlo, dentro de un cierto divertimento, quería hablar contigo del aprendizaje autodidacta o del también traerte a tu terreno, que ya lo he hablado en otros capítulos del podcast también, una tarea que te puede resultar un poco más complicada, traértela hacia tu terreno disfrutando de ella o buscando la actividad dentro de eso en la que puedes disfrutar. Entonces quería preguntarte cuál es tu experiencia con el aprendizaje autodidacta, porque me mencionas, por ejemplo, que el inglés al principio también lo aprendiste de forma autodidacta. Supongo que también dentro de la ilustración y tal, todo eso al final empieza con un impulso personal o con todos los programas al final el impulso viene de ti, de aprendértelo para poder ofrecer un servicio, para poder entrar a una empresa que lo requiera, etcétera. Eso es, sí, 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 desde luego, para mí ha sido el enfoque y un poco reflexionando sobre ello me doy cuenta, ¿no? El ver una necesidad y decir, bueno, ¿cómo puedo aprender esto de la forma más dinámica o divertida para mí? Y ahí pues te he mencionado ese par de casos, el tema del inglés lo aprendí a través de la música. Para intentar entender canciones o lo que se decía en las películas, ¿no? Es buscar tu foco para que no te resulte tedioso, ¿no? Para mí uno de los, digamos, de los mayores retos siempre fue el diseño web, o más que el diseño web, lo que es la programación, el código y todo aquello, ¿no? Porque es mucho más abstracto que crear visuales para una web. Y eso es lo que siempre un poco se me atascó ahí, ¿no? Y hice mi blog y mis cosas. Y una cosa, digamos, un aprendizaje a lo largo del tiempo y una promesa que me hice es el no agobiarme por intentar saber todo y saber hacer todo bien, ¿no? Sino saber reconocer qué se te da mejor y de lo demás, pues bueno, intentar entender y tener un conocimiento y delegar o derivar para no llegar a esa frustración, ¿no? De no saber hacerlo, de no hacerlo del todo bien. Ujú. Y ese ha sido, digamos, mi planteamiento para aquellas cosas que yo veía que no podía dar más. Ujú. También un poco el disfrutar aprendiendo, ¿no? Porque no es lo mismo que te fuercen a aprender una cosa que el aprender por ti solo o el aprender dentro de los campos que te interesan, etcétera, ¿no? Es un poco Claro, hacerlo por voluntad propia. También sí. cambia un poco. Totalmente. Yo, por ejemplo, en eso lo veo con la lectura. Yo empecé a leer mucho más después de pasar los estudios universitarios, ¿no? Que durante ese tiempo que igual tenía más tiempo libre, ¿no? Pero claro, durante mi carrera que yo hice letras, o sea, lo que se llamaba letras entonces puras, y nos obligaban a leer un montón de novelas y de libros y tal, y al final no te apetecía leer más, ¿no? Ujú. Porque te forzaban, como dices, ¿no? Te obligaban a leer esto y ya la cabeza no te da para más. Ujú. Entonces, pues hay que saber equilibrar en ese sentido. Tampoco era lo mismo escribir una redacción que escribir tus poesías o escribir lo que serían bocetos de la novela. O sea, realmente Mm. uno de los proyectos personales también se pueden desarrollar desde eso, cualquier inicio de cualquier cosa que te interese, pasito a pasito. Sí, sí, totalmente, sí. O incluso puede surgir de ello. También en una de las pinceladas, ¿no? Que te daba previo a esta entrevista, te decía que yo descubrí la poesía a través de una actividad en el instituto y fue así, ¿no? Teníamos que hacer una poesía que siguiese la misma estructura de un poeta clásico, ¿no? Y yo me lo llevé a casa y al día siguiente, en vez de venir con una poesía, vine con 7, 8.
me di cuenta de que me salían, ¿no? Entonces, pues a veces de tareas que son obligadas puedes descubrir cosas que luego te apasionen. Ujú. Y otra vez volviendo dentro del aprendizaje autodidacta, a día de hoy también tenemos las redes como herramienta, pues tutoriales, por ejemplo, cursos online, también nuevos cursos presenciales a los que se puede acceder de manera online. Mm. ¿Qué opinas de todos estos medios o si los ves válidos también frente a una formación tradicional? Tú desde tu perspectiva también un poco quizá más autodidacta toda la vida, ¿qué opinas también de todas estas herramientas, plataformas, etcétera? Sí, igualmente veo la oportunidad que ahora hay recursos interminables, tenemos acceso a muchísimas cosas, hay muchos recursos gratuitos, ¿no? Con lo cual la accesibilidad es tremenda, ¿no? Incluso para quien no tiene recursos. Y luego, pues sí, está el tema presencial o online. Que si funciona mejor una cosa u otra, yo creo que depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Hay quien necesita más que le estén empujando y otro que es capaz de asumirlo. Ahora con esto de la pandemia, pues hemos visto, ¿no? Si en nosotros mismos, si tenemos esa rutina, esa templanza para trabajar desde casa y organizarnos de igual manera, ¿no? Y lo mismo con este tipo de formaciones, pues hay que plantearse. Igual el curso te sale 3 veces más barato online, pero si tú no eres capaz de ponerte tus tiempos y de aprender, pues igual te merece más la pena ir presencial, ¿no? Ujú. Yo creo que depende un poco de la personalidad de cada uno. Y sí que es verdad que hay tanta oferta que a veces es complicado elegir bien. O incluso puede llegar a abrumarte. Ujú. A mí me llegan un montón de comunicaciones diarias con ese tipo O saber discernir también la calidad al final de lo que te Exacto. ofrecen, de que no sea al final una pantalla Claro. de humo y te vendan al final contenido vacío, incluso copiado de una recopilación de Sí. cosas gratuitas. También quería hablarte de esto sobre el nuevo periodismo con las redes sociales y tal, todo lo relacionado con las fake news, el Mm, nuevo, pues, obligación, por así decirlo, de aprender a discernir entre el contenido de calidad y el contenido, pues mm, así decirlo, vacío, o que lo que busca al final es manipular. Entonces sí. también tú desde tu experiencia como periodista quería preguntarte también cómo has visto que ha cambiado todo esto dentro de lo que es las Uf. redes sociales, fake news, etcétera. Es muy complejo. Es muy complejo lo que dices tú, saber discernir lo que es de calidad, lo que es verídico. Ahí entran muchos factores, ¿no? Tu propio conocimiento, a quién te pueda influir. Desde luego que prensa, ¿no? Como la llaman los americanos, la prensa amarilla, ya existía hace muchos, muchos años, ¿no? Pero claro, no todo el mundo era capaz de publicarla, ¿no? Ahora todo el mundo podemos ser periodistas, todo el mundo podemos publicar noticias y hablar de lo que sea y se nos puede creer al mismo nivel que medios, ¿no? Que medios que son consagrados y profesionales, digamos, con lo cual es muy complejo el poder valorar y distinguir. Eh, es una tarea que yo creo que necesita también mucho arbitraje todavía, no está regularizado al completo. Y ya, bueno, y trasvasa ya no solo las comunicaciones periodísticas, sino también el tema visual, ¿no? Todas esos recursos de venta que vemos diariamente, ¿no? Bueno, que ya se veían hace años, ¿no? Pero estos programas de adelgazamiento que te salen ¿no? en Instagram, el antes y el después, y son imágenes falsas muchas veces, ¿no? En una postura con otra luz. eh, es muy complejo, la verdad. Yo Realmente creo a que es el medida, problema de eso, este siglo. a medida que avanza la tecnología también avanzan las formas de engañar, por así Sí, decirlo, y hacer un marketing o, por así decirlo, una publicidad un poco más desleal respecto al totalmente, comprador y claro. tal. Realmente se ha facilitado mucho, vamos al clic fácil. Es un poco esas malas prácticas que, como dices tú, igual deberían ser un poco más regularizadas. Sí, es muy complejo. Y hemos visto ahora, ¿no? Con esta campaña que salió de Cruzcampo y Lola Flores, ¿no? Hay esa tecnología que ya existía, ¿no? Pero para algunos igual no habían oído de ella. Y la verdad que es increíble, pero también piensas que si cae en malas manos, no sé, no Claro, sé qué eso es lo es. que va a Ahora ocurrir, ¿no? realmente puede aparecer un vídeo de cualquier persona diciendo cualquier cosa. Y es que parece tan real Ujú. que,
que puede meternos en problemas, la verdad. Realmente también levanta preguntas como, por ejemplo, si somos dueños de nuestra propia imagen, o sea, si la propiedad intelectual también puede ser pues nuestra propia cara, porque al Sí, final si pueden utilizar a personas fallecidas para realizar un mensaje publicitario, realmente suscita todo este tipo de preguntas, no solo efectivamente. legales, sino también pues morales Sí. y todo este tipo de cosas, porque al final se está utilizando la imagen de alguien para dar un mensaje que igual pues... Desde luego tienen que salir nuevas normas y nuevas reglas y penalizaciones en cuanto a eso, por supuesto. Y luego, conectándolo otra vez con lo de las redes sociales, quería preguntarte el cómo lo ves tú como escaparate para empleadores, o para empleados en este caso, en el hecho de también exponer tu trabajo en forma de portfolio o de conectar con redes sociales como LinkedIn para la hora de encontrar trabajo. ¿Cómo has visto también tú dentro de todo esto? Es una oportunidad increíble. A ver, yo soy lo suficientemente mayor para contarte que yo mandaba currículums por carta, que los tenías que imprimir, sellar, enviar, esperar si te contestaban, que muchas veces no te contestaban, ¿no? Ahora tienes, con LinkedIn, puedes directamente mandar un mensaje al director de una empresa y presentarle tu currículum. O sea, es un mundo abierto que quita de muchos intermediarios y que ofrece muchas oportunidades, ¿no? Yo soy muy activa en LinkedIn y yo me hice profesional independiente en 2013, ¿no? Allí lo llamaban freelance, ¿no? Que es como el autónomo de aquí. Ujú. Quizás suene más glamuroso allí. Y LinkedIn fue la herramienta para yo encontrar trabajo. Y me ha dado muchísimo trabajo el crear relaciones. Eso sí, hay que estar ahí y estar activo y no esperar a que te llamen, ¿no? Eso No es. tener ese, no es un portal de un currículum, sino es una red social. Entonces, es crear esas relaciones, pero Ujú. desde luego que la oportunidad es enorme ahora mismo. Pero como dices, hay que estar pendiente, también hay que tener iniciativa, hay que Mm, compartirlo. Una cosa que ahora también con otros invitados es el hecho de que hay gente tal vez que se cierra a compartir su trabajo o que tiene su portfolio pero tampoco lo mueve. ¿Qué mm. importancia crees tú que hay que darle a realmente mostrar tu trabajo? Hay que mostrarse sobre todo, y ya no solo mostrar tu trabajo, sino también tu ética, tus aptitudes, quién eres, ¿no? Y esto es una tendencia aplicada a todo, ¿no? Al mundo de la empresa, se quiere ver quién trabaja en esa empresa, cómo es el ambiente, quién forma el equipo. Hay que humanizar porque estamos en la era digital, pero al mismo tiempo somos personas sociales y queremos saber cómo es esa persona, ¿no? Entonces hay que mostrar y no tener miedo de que nos copien ni ese tipo de cosas. Yo creo que lo importante es eso, dar valor a tu trabajo mostrándolo y celebrándolo tú mismo primero. Conectando un poco con ese que has dicho del freelance y tal, quería preguntarte por el trabajo por cuenta propia versus el trabajo por cuenta ajena Mm, y qué experiencia has podido tener dentro de los empleos creativos, pues, puede ser escribir contenido para redes sociales para la gente, sí. trabajar como diseñadora gráfica o trabajar como periodista. ¿Cómo lo ves ahora o qué crees que sería lo más adecuado a día de hoy? ¿O cómo has visto una evolución o cómo es eso? Sí, Freelance versus trabajar para un estudio, por ejemplo. desde luego. Y yo creo que al final también depende un poco de tu estilo de vida y de tu personalidad. Volvemos otra vez a la personalidad, ¿no? Hay personas que no sirven para trabajar por su cuenta porque no tienen la iniciativa, no saben venderse, no saben cómo buscar, ¿no? Y prefieren que otro les diga lo que tienen que hacer, ¿no? Yo creo que es fundamental para ser independiente tener esa iniciativa y esas ganas y que no te coman, ¿no? El saber un poco eso, dar valor a tu trabajo para tener la confianza de buscarte clientes, ¿no? Y luego, en cuanto a tu momento personal y profesional, pues ahí depende, ¿no? Si igual buscas más estabilidad, quizás debas estar en un trabajo con unas condiciones, ¿no? Yo me hice independiente por dos motivos. Primero, por la flexibilidad, porque yo ya era madre. Y en segundo lugar, porque yo, donde estaba entonces trabajando, sentía que no podía crecer más ni me daban la oportunidad, ¿no? Entonces ahí era un arranque de dos cosas, ¿no? El tener yo esa flexibilidad y las ganas de seguir creciendo. Yo diría, y el consejo que daría, digamos, a los jóvenes, a mis alumnos, a la gente que está estudiando, es que primero empiecen trabajando para otros
y aprendan tanto de lo que hacen bien como lo que hacen mal antes de iniciarse en un negocio, porque necesitas esa experiencia, lo necesitas en todos los sentidos, ¿no? El saber trabajar en un equipo, en los protocolos de actuación, el cómo desenvolverse con clientes, aprender de los demás y luego ya aplicarlo y crear tu espacio. Uh-huh. Luego, a la hora de trabajar con los clientes, quería preguntarte cómo ves tú también, al haber, por ejemplo, trabajado con grandes marcas como son en Londres, has trabajado con Philips, Sony, Barclays, Universal, Siemens, Disney, Iberdrola, JP Morgan, entre otros. Y quería preguntarte también cómo valoras tu trabajo frente a encargos de un cliente más pequeño o un cliente más grande. Y con esto me refiero quizá el impacto para la empresa pequeña o el impacto para la empresa grande a la hora de valorar tu trabajo también. Sí. Igual suena como que quiero quedar muy bien, pero yo les trato a todos por igual. Tanto a los pequeños como a los grandes. Y al final trabajas con personas, ¿no? Lo primero. Y bueno, desde luego que valorarás, ¿no? Lo grande que es un proyecto y lo que implica a la hora de dedicar tiempo. Pero no miro si es Barclays o si es la peluquería Paco. O sea, yo miro el proyecto y lo que implica y dedico la misma pasión y el mismo corazón a lo uno y a lo otro. Desde luego que tener, digamos, ese caché, o por decirlo, ¿no? De haber trabajado con grandes marcas, te abre oportunidades y es importante. Pero el trabajar también para empresas pequeñas y proyectos pequeños te puede dar oportunidades de hacer un montón de cosas, de tener más libertad y más libertad creativa, ¿no? Para aportar soluciones y salirte un poco de las normas, ¿no? Que otras empresas más corporativas tienen, ¿no? Con lo cual quizás monetariamente igual no ganes tanto, pero profesionalmente en ese crecimiento te aporten mucho, con lo cual hay que saber valorar también esos aspectos. Y para finalizar un poco, quería que nos trajeses o que nos dieses tu visión sobre la importancia de las historias. En general, el vender contando, el expresarse, el transmitir conocimientos, en el caso de ser profesora, por ejemplo. ¿Qué sería para ti el sentido un poco de contar las historias, del storytelling, de la escritura, de la comunicación en general? Yo creo que al ser humano en sí es que le atraen las historias, ¿no? Ya desde niños, ¿no? Que nos cuenten un cuento. Es una forma de aprender, de evadirse y luego, digamos, aplicado al mundo profesional, al storytelling y las redes sociales, es importante para crear ese vínculo, ¿no? Entre marca y seguidor o entre persona y seguidor, hacer esa conexión emocional que te ayude a llegar a tu público, ¿no? Y de ahí ya, ¿no? Generar esa relación que lleve a otros objetivos comerciales, ¿no? Pero contar una historia es una herramienta muy poderosa ahora mismo en el mundo digital en ese sentido. Y luego ya finalizando, si tienes algún mensaje o quieres decir algo, hablar sobre algún tema que no hayamos tocado ya, y si quieres dirigir la visión también de la audiencia hacia algún proyecto personal o decir dónde pueden encontrarte, etcétera. Sí. Bueno, pues yo te lo agradezco mucho, Miguel. Yo, bueno, estoy afincada aquí en Santander ya desde hace 3 años, pero trabajo para clientes tanto nacionales como internacionales. Mi página web es laurasalesa.com y bueno, y como hemos ido comentando, pues tanto me encargo de proyectos de diseño como de contenido en redes sociales. Y nada, yo lo que desde la perspectiva de quien esté desarrollando su carrera creativa, pues yo les animo a que sigan explorando y sigan aprendiendo. Yo descubrí la formación también hace poquito, nunca pensé que iba a terminar en ello y es algo que disfruto muchísimo. Y nada, pues agradezco la oportunidad y para cualquier cosa, ya sea como mero consejo, estoy dispuesta a cualquier persona que quiera contactarme. Pues muchas gracias por con nosotros y aportarte tu visión sobre las historias en general de la comunicación. Muchas gracias. Gracias a ti.